Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Visión Juvenil TV. Visión Juvenil TV, donde te mostramos todo lo concerniente al ámbito cristiano desde una óptica diferente. Aplausos, hombre. Hey. Señores, estamos aquí con gente bonita, gente buena, gente hermosa y gente de Dios, principalmente. Y Vamos a quitarlo de bonito. aquí hay gente que están exaltando esta cabina al venir aquí y compartir con gente tan agradable, gente tan de Dios. Bueno, es bueno. Así que nada, como siempre nos acompaña Edric Cedeño en cabina. Hey. Bendiciones, mi gente. Y él le voy a presentar al invitado de esta tarde, que es un invitado especial. Ok, me fui. El invitado que tenemos hoy, señores, señoras y señores, señoritos y señoritas, es una persona que desde su llegada tanto a la congregación, porque es de mi congregación, tengo ese privilegio, ha trabajado de mano a mano con los jóvenes, ha trabajado en directivas de jóvenes y actualmente es el pastor de jóvenes de mi iglesia. Aplausos, por favor. Es una persona que se ha capacitado para trabajar con jóvenes, tiene años en el labor de trabajar con jóvenes y hoy vamos a hablar de este tema. Neros, cuéntanos qué vamos a hablar hoy. Bueno, mi gente, hoy tenemos un tema muy importante. Un tema muy importante. Y recordándole, Giancarlo tenemos aquí, Giancarlo de León, pero lo tenemos como panelista. Cualquier tema que ustedes quieran que él trate con nosotros, pónganoslo ahí en el Instagram. Señores, yo presenté a Giancarlo y no dije el nombre. Tú estás burlado. Yo presenté a Giancarlo y no dije el nombre, el pastor de jóvenes. Señores, Giancarlo de León. Se me olvidó decir el nombre. No, pero estamos a tiempo. Tenemos a Giancarlo aquí como panelista, no como invitado, de que Giancarlo de nosotros. Giancarlo es Giancarlo de aquí. Y vamos a comenzar a subir encuestas en Instagram. Vamos a poner qué tema ustedes quieren que tratemos con el pastor de jóvenes, qué tema ustedes quieren que tratemos con el psicólogo Marcelino, y ustedes van a poner los temas y lo que ustedes pongan, eso vamos a hablar. Así que vamos a comenzar con un tema que es lo que más él maneja, que es el trabajo con jóvenes. Exacto. Y Eric también, que trabaja con jóvenes, músico, trabaja con jóvenes, no lo presentamos, pero en el otro video lo presentamos, búsquenlo. Está ahí en la... ¿Cómo se llama la cosita? Eso. Búsquenlo ahí arriba. Ahí abajo. Vamos a comenzar con el tema de los jóvenes. ¿Qué tan difícil es trabajar con jóvenes? Ese es el tema de hoy. Que se ve como un trabajo fácil, pero son Exacto. pocas personas que se dedican, que tienen el llamado. Y la gallardía, man, y la valentía de trabajar con jóvenes, bro. Porque yo soy joven y yo sé lo difícil que brega con jóvenes. Realmente. Que brega conmigo principalmente. Bueno, mira, este tema es un tema un poquito, pudiera decirse conocido, pero la realidad es que nadie a veces conoce el trasfondo de un líder juvenil y quizá a lo que se enfrenta. Pues más en nuestra cultura. En nuestra cultura, por ejemplo, muchas iglesias la forma de elegir el pastor juvenil o el líder juvenil, el presidente juvenil, ¿sabe cómo era? ¿Cómo? Que estuviera montado. Que tenga... Para que lleguen los jóvenes por ahí y que se haga una actividad. El que puede comprar los Krispy Kreme después del culto. Exacto. Que tenga un trabajito que pueda invitar a los jóvenes. Y nada, y ponte ahí con los muchachos. Aunque eso es bueno, Giancarlo. No estamos diciendo que es malo. Eso es bacanísimo. Que después que te lleven del culto, y que pastor, que es chulo, pero... No, claro. Pero la realidad es que los parámetros que muchas iglesias a veces utilizaban y el valor que le daban al ministerio juvenil lo limitaban, porque ponían a cualquier persona, porque necesitamos a alguien que esté frente de los jóvenes. Fulano, venga usted. Y ya, o sea, y no había otras opciones, no había cosas que mirar, no había parámetros. Exacto. Y ni siquiera se preocupaban en la capacitación ni el valor de lo que ese líder juvenil va a hacer en el ministerio. Y obviamente eso hace que el trabajo sea más complejo todavía para los líderes juveniles, porque llegan a veces sin experiencia,
porque no le dicen qué van a hacer, no lo abrazan con la visión de la iglesia, no lo abrazan con la visión juvenil, a veces ni siquiera le pagan un entrenamiento, ni siquiera saben que existe un entrenamiento para el liderazgo juvenil. Y todo eso hace que la mayoría de esos líderes juveniles, obviamente, el trabajo sea más difícil y vayan a trabajar en un sentido como unos cheerleaders, a entretener jóvenes. Y ese no es el verdadero llamado de los líderes juveniles. Yo creo que es un punto muy, muy importante. Yo creo que las iglesias deberían hacer una inversión en preparación de jóvenes. Los otros días mandaron una encuesta allá de la iglesia de cuando hicieron el nuevo grupo de Young Life. Y yo puse la encuesta, no sé si... Bueno, son muchas encuestas para tú darte cuenta que yo puse eso. Pero era como más o menos hacer como cursillos, talleres para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que tienen interés por algo, por trabajar en el sonido, trabajar en qué sé yo, y no tienen ningún tipo de conocimiento. Y las iglesias hay personas que están preparadas. Así como yo mandé eso para los jóvenes, también las iglesias deberían invertir para que los líderes juveniles, y no solo juveniles, de cualquier tipo de líderes, puedan aprender a trabajar con el ministerio que se le ha encomendado. Sí, realmente. Giancarlo, yo tengo una pregunta. Yo sé que muchos de los jóvenes que están viendo este video quizás tienen la duda, porque muchas iglesias no tienen el orden del ministerio como que pastor de jóvenes y así sucesivamente. Y sé que para muchos el término pastor juvenil es un poquito nuevo, ¿cierto? Entonces yo quiero que tú nos digas cuál es la función como tal de un pastor juvenil, cuál es la diferencia que hay entre un pastor juvenil a un presidente juvenil, y en qué consiste este cambio, que muchas iglesias ya lo han adoptado, pero hay otras que todavía no conocen el término pastor juvenil. ¿Cuál es la diferencia del pastor juvenil y el pastor principal? Eso, cuéntanos. Bien, mira, es una pregunta muy importante y espero que los pastores que quizá vean este podcast puedan pensar y meditar en esto que vamos a hablar aquí o que estamos hablando, porque es una realidad muy latente que necesita la iglesia en República Dominicana y Latinoamérica entender la necesidad de un pastor juvenil. Realmente. Y es muy diferente, empezando por ejemplo, mira, las iglesias locales de aquí en República Dominicana y en la mayoría de Latinoamérica igual, lo primero es que limitan el trabajo con los jóvenes, porque año tras año, incluso nuestra iglesia en un tiempo fue así, todos los años hacía un cambio del líder juvenil. Entonces, un presidente juvenil duraba un año en la iglesia. Un año no da para trabajar una visión de trabajo con jóvenes. Never. Eso es imposible, en un año trabajar una visión de trabajo con los jóvenes. Real. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que crea problemática, empezando por ahí. El poco tiempo que le dan a un presidente juvenil de un año, quizá dos, igual es difícil. El trabajo con la juventud de una iglesia, el trabajo con la juventud del pueblo de Dios, de cualquier concilio en general, es un trabajo continuo, es un trabajo que demanda tiempo y demanda años para tú trabajar una visión. Ese tiempo no te da ni para organizar el esquema de un campamento. No, quizá para tú organizar una directiva y prepararlo para empezar a trabajar. Realmente. Porque hay que imagínate, entonces, ¿qué pasa con eso? Iniciando el año, cambian el líder juvenil, el presidente juvenil, ponen otro. Ese que entra con una visión de trabajo nueva y diferente. Sí. Pero ¿qué pasa? No le da un año para trabajarla. No, pero el otro año lo cambian. Y entra otro con otra visión diferente. No, y que se ven en la situación de que, concho, le tengo un año para hacer todo un calendario que yo tengo 2 años cuadrándolo. Entonces tengo que hacerlo totalmente rápido para que en un año me den y se note el cambio. Y que también, escúchame que te interrumpa, también se ve mucho que el líder actual como que no incluye al líder pasado. Exactamente. Y no toma referencia de cómo iba su trabajo. Entonces eso es muy importante, porque es un trabajo continuo y un año no te va a dar trabajar. Y cuando tú, por ejemplo, entra un líder nuevo, cambian el otro, es como un ciclo que se repite, se recicla, se repite. Por ese ciclo nunca concluye. Y una visión de trabajo no se va a realizar así. No. O sea, tú literalmente estás poniendo una gente para que entretenga a los jóvenes. Y el llamado, y aquí
Presten atención, pastores, presten atención, líderes. El llamado del trabajo con los jóvenes no es entretenerlo. No es entretenerlo. El trabajo con los jóvenes es guiarlo hacia una madurez en Cristo, acompañarlo en ese proceso. Y eso no se hace en un año. Eso no hace con una sola actividad. Eso no se hace entreteniéndolo. Porque si tú me dijeras a mí, bueno, porque mucha gente también confunde. No, lo que queremos es que vengan muchos jóvenes y ya. Que se llene la iglesia. Que se llene la iglesia de jóvenes. No. Ok. Traemos los motoristas. Líderes que están allá. Usted quiere solamente que su iglesia se llene de jóvenes. Yo le voy a dar el consejo más fácil y más práctico y rápido para que su iglesia en 3 meses se llene. Pizza y refresco después de cada culto. Ya. Todos los sábados. Todos los sábados. Le garantizo que se va a llenar siempre la iglesia. Ahora, presidente. Claro, ahora, eso garantiza un cristiano, eso garantiza un joven cristiano firme. Eso garantiza que ese joven vaya creciendo en las disciplinas espirituales. Con una buena madurez. Eso garantiza un joven que abrace una cosmovisión personal cristiana. No, por eso es que muchas veces la gente cuando trabaja así, o los ministerios juveniles que trabajan así, lo que hacen es que entretienen a los jóvenes. Cuando ese joven llega a la universidad, tú dices, se descarrió. ¿Y qué pasó? No tenía una base sólida. Porque una base sólida no se crea solamente entreteniendo jóvenes. Es un trabajo, es un discipulado continuo. Mucha gente tú ves que organiza muchas actividades. Si tú le preguntas el nombre de sus jóvenes, no se lo saben. Realmente. Tú le preguntas dónde vive su joven, no lo saben. No saben. Tú le preguntas dónde trabajan sus jóvenes, no lo saben. No, el trabajo con los jóvenes es cercano. Ve a un partido de fútbol de ellos, ve a un partido de básquet de ellos. Si tú sabes que se gradúan, invítala a comerse un helado, festeja con ellos. O sea, hazte parte. Su cumpleaños. Claro. Eso también es parte. O sea, cuando a ti te toman en cuenta del Ministerio Juvenil para felicitarte por tu cumpleaños, se ve algo sencillo, pero es algo que tú dices, concho, me tomaron en cuenta. Es muy importante. Y algo que tú decías, Giancarlo, sobre que no puede completar el ciclo del año. Pero en el término singular de los muchachos, o sea, cada muchacho uno por uno, cuando tú empieza un proceso de conocer a un nuevo líder, y tiene, qué sé yo, 6 meses y están pasando actividades y tú te estás empezando a familiarizar con ese líder y que de repente se terminó el año y el líder se te va. O sea, como que tú tienes que empezar de nuevo a trabajar con otro líder. Si es que puede lograr un proceso. Exactamente, si llega a conectar de nuevo, nunca va a llegar igual o nunca va a conectar igual que el líder pasado, pero es difícil. O sea, yo siento que el término de pastor juvenil, yo siento que es como muy chévere, porque yo me acuerdo cuando lo estaban presentando, hablaban del término longevidad. O sea, tú tienes un tiempo para tú poder hacer un trabajo y hacerlo bien. Claro. Y otra cosa también, por ejemplo, que marca la diferencia, a un presidente juvenil, como te digo, quizás no le dan la importancia que merece, porque nunca quizás se reúne el cuerpo oficial de la iglesia con ellos, pero un pastor juvenil tiene derecho a estar en el cuerpo oficial de la iglesia, tiene derecho a pertenecer de la junta administrativa de la iglesia, los diáconos. Que hace falta. Claro. Eso es una de las partes muy importantes. Porque óyeme. Si el pastor juvenil está de ahí con los diáconos, presenta la problemática de los jóvenes, y los jóvenes son la fuente más grande de la iglesia, o sea, claro. Son los que van y que óyeme, muchas veces el liderazgo de la iglesia no conoce tanto los jóvenes como lo conoce el pastor juvenil. Por ende, a veces se toma quizá una decisión en el cuerpo oficial, y si no tenemos un representante que vele por ello, que piense, que cuando se esté hablando de alguna opción, él esté pendiente de los jóvenes. Porque un cuerpo oficial, sin la presencia de un líder juvenil, de un pastor juvenil ahí, quizás no puede entender la problemática actual de los jóvenes de la iglesia, y por ende el trabajo que quieran hacer no va a ser efectivo porque no tienen una voz latente. Pero cuando tú tienes un líder juvenil también ahí, que puede dar su opinión, que puede pensar, que puede velar en la iglesia en base a los jóvenes también, que puede velar por ellos, que puede cuidar por ellos, que puede dar la cara por ellos, es una diferencia del cielo a la tierra el trabajo. Porque, por ejemplo, yo he visto problemáticas que afectan a nuestros jóvenes, que obviamente, ¿qué uno hace?
uno la presenta al cuerpo oficial y tiene una voz, porque tú quizás no tienes una voz en el cuerpo oficial, en la dirección del cuerpo oficial, pero tú tienes un pastor juvenil que está ahí, que es la voz tuya para representarlo, para guiar la iglesia en ese sentido a favor de los jóvenes. Exactamente. Ya que ustedes trabajan los dos con jóvenes, Eric se enfoca más en los adolescentes, sí, no. Tú ya eres general, pastor de jóvenes general. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre trabajar con jóvenes y adolescentes, porque son edades, no es tanto la diferencia de edad, pero son etapas muy diferentes. No es tanto la diferencia de edad, pero sí es muy diferente la forma de pensar. O sea, del cielo a la tierra. Sí, es que es totalmente diferente. Y ojo con esto también, líderes que escuchan. Si tu ministerio juvenil de la iglesia no está dividido por edades, por trabajo, es tiempo de que lo haga para que sea efectivo. Sí, es muy importante. Nuestra iglesia, gracias al Señor, tiene 3 equipos de trabajo, preadolescentes, adolescentes, jóvenes 18 a 25 y un chin más, como le decimos, y jóvenes plus, que son ya los jóvenes adultos. Cada una de las etapas son importantes, trabajarla en base a su desarrollo. Y me gusta mucho lo que el pastor y doctor Lucas Ley trabaja con el liderazgo generacional, porque las necesidades de un adolescente, y quizá él iba a hablar un poquito de eso ahora, no es la misma que un joven universitario. El adolescente primero es que tiene tiempo de sobra, por eso tú lo ves que en toda la actividad están los adolescentes presentes. Mucho tiempo de ocio. Tú le pones a ellos un culto a la semana, 2 cultos a la semana, reuniones, y van a ir todos, no van a faltar ninguno. Sí. No van a faltar, siempre van a estar llenos. Siempre y cuando haya una picadera. Exacto. Porque los adolescentes aman eso, como están empezando a relacionarse en esa etapa con los demás, poder compartir con otro adolescente, tener tiempo de sobra, que nada más estudian la mayoría. O sea, eso es obviamente una ventaja para tu trabajar con ellos, pero un joven universitario no tiene ese mismo tiempo. Un joven universitario tiene que levantarse temprano en la mañana, ir a la universidad, posiblemente también tiene un trabajo. O sea, y las necesidades que tienen, físicas, emocionales, espirituales, son totalmente diferentes, igual. Que no es solamente un asunto de tiempo, es que la necesidad de un universitario, quizás las preguntas que se hagan son diferentes a las de un adolescente. Un adolescente quizás la preocupación de ellos es comenzar a enamorarse y tener un ambiente muy competitivo. O sea, le encanta la competencia, los desafíos, los retos. Pero un universitario ya como que pierde la cabeza más tranquila, como pensando en el futuro, pensando ya en una novia seria, pensando en un trabajo, pensando en de qué va a vivir su vida, pensando en los compromisos. O sea, es muy diferente. Y ni hablemos entonces de los jóvenes adultos, que ya es muy difícil porque tienen familia, no tienen esposa, tienen hijos, no tienen tiempo, pero igual necesitan también una mano amiga que trabaje con ellos. Sí, realmente. Con eso de la diferencia, Giancarlo, yo tengo algo que a mí me pasó y yo dije, no, pero esto es el final. O sea, la diferencia con la que tú trabajas, le digo esto a los equipos de iglesias que trabajan con jóvenes, la diferencia con la que se trabaja con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes adultos, es súper diferente, y eso se ve en todo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a dar escuela bíblica para los niños, a mí me tocaba como la parte de exponer para la escuela bíblica, y yo estaba en mi apogeo de que yo sí estaba empezando a predicar, y estaba en mi tiempo de que yo ya sabía armar un bosquejo y todo, y yo voy a darle la escuela bíblica a los niños de 6 a 8 años. Y yo me acuerdo que yo la palabra en la Biblia la buscaba en hebreo, le ponía los sinónimos y un reguero de cosas. Y cuando yo voy con los niños, yo me acuerdo que yo comencé a hablar. Y señores, era un mensaje que yo había preparado con una teología, para un domingo evangelístico. Y los muchachos, a los 5 minutos ya de yo hablar, y que esta palabra viene del hebreo tal, que significa, pero Jesús quiso decir, y los muchachos comenzaron a dormírseme, literalmente. ¿Por qué? Porque yo sé tú que no quisiera armar un juego ahí entre ellos. Y los profesores que estaban conmigo, los ayudantes, que eran más viejos que yo en el asunto, comenzaron a reírse porque yo en mi madurez le llevé un mensaje a los muchachos de 6 a 8 años. Entonces,
igual me pasó cuando empecé a trabajar con los adolescentes. Cuando tú trabajas, los niños, tú puedes leerte la historia bíblica, pero al final tú tienes que hacérsela divertido. Y si tú te tienes que tirar Claro, para el y piso, hacerle te dinámica. tienes que tirar para el piso, si tienes que hacer la dinámica, y los bolones no se pueden quedar. Pero con los adolescentes es un poquito diferente porque son jóvenes, son niños, ¿verdad? Que están pasando la frontera de niños y están entrando a otra frontera que ni ellos mismos saben lo que son. Sí. Y están intentando aparentar más de No, y que no, y no creen soy que no son niño, no me niños. quiero juntar con los niños. Exacto. Pero tampoco los grandes no me aceptan. Exacto. Entonces ellos están como que tú no le Y- puedes hacer mucha bulla Y forzan para parecerse a los grandes. para parecerse Ya lo la grande. sabes. Entonces ellos están como que tú no puedes hacerle mucha bulla porque, tú sabes, ellos no se pueden mover mucho porque no pueden sudar. Entonces tú empiezas a trabajar con esos adolescentes y ya tú no puedes decir que ¿cómo están ustedes? Ya tú no puedes hacer Se van a eso quedar todos porque como- ellos te quedan como que manito, Como, manito, y- tenemos y este 12, tipo, es 12 que ¿Qué tenemos. te pasa? Y este palo, manito. La iglesia de niños de abajo. Entonces, ya tú tienes que hablarle a ellos más calmado, hacerle un par de chistes y mencionarle un par de artistas que ellos estén viendo, que los Claro. piripiropi, ukiripirip y qué sé yo qué. Y que sean temas de la actualidad, que, como que yo diga, wow, pero este tipo sabe, en verdad, eso yo lo veo en mi barrio. Entonces es totalmente diferente. Con los jóvenes grandes, ya, tú ves, ahí no me ha tocado, no soy grande. Pero, pero me imagino que es diferente. Tiene su Entonces, desafío diferente. Tiene su desafío diferente porque son personas casadas. Pero lo que le quiero decir a cada equipo de jóvenes que trabaja con jóvenes, que tienen cada edad tiene herramientas diferentes. Órele a Dios, pero también capacítese para que pueda trabajar con esas. Eso es muy importante, eso es muy importante porque si a ti te toca trabajar en X edad con jóvenes, con adolescentes, con la que sea, Ujú. tú tienes que aprender a capacitarte en torno a ese Cada equipo que área, tú vas a trabajar. exactamente. Porque tú vas a comenzar a comprender sus necesidades, qué le gusta, Cómo la piensa. actualidad, cómo está el desarrollo neuronal de un adolescente a X edad. Entonces tú tienes que pensar en base a las necesidades de ese grupo que tú vas a dirigir. Y cuando tú te capacitas, cuando tú conozcas lo que le gusta, lo que le aterra, lo que quieren involucrarse, lo que no quieren, sus motivaciones, todo eso, tú vas a ser efectivo en tu trabajo con ellos. Porque tú vas a ir hablando, como su idioma, tú vas a ir caminando en su terreno. Porque no es lo mismo que tú vengas a hablarle, como tú decías, de X tema de adulto o de finanzas, de qué sé yo quién. A un adolescente, no ten eso. Que lo que quiere es competir. Un adolescente lo que quiere es moverse, competir, Dinámica. ganarse medallas, ganarse trofeos, ganarse Campamento. reconocimiento, lucírsela, que lo vean, o sea, porque ese es su momento. Entonces tú tienes que comenzar a trabajar, y a trabajar también en esto es muy importante, porque a veces solamente trabajamos en la etapa actual sin pensar que va a pasar a otra etapa. Líder de adolescente que me escucha, anota esto. Tienes que trabajar las necesidades actuales de tus adolescentes, pero pensando en que van a ser jóvenes, porque tú tienes que prepararlo para esa transición. Por eso muchas veces que la mayoría de nuestros jóvenes se van de la iglesia, porque cuando llegan a la Adultez. adultez o qué sé yo, cuando pasan de los 18, que ya son como un poquito más responsables, que comienzan a navegar en otros mundos, si tú no tuviste una relación fuerte con ellos, una convicción cristiana personal, no creas que ellos van a soportar una teología pesada de un profesor en la UAS. Y esa es una de las edades más difíciles para uno como jóvenes, porque cuando ya tú llegas a los 16, 17 años, comienzan a llegarte como oportunidades en la calle, que esta muchachita, que si yo Que el qué, trabajo. que tú le gusta esta muchachita, que el grupito de la escuela vamos por una piscina, que esas son las edades más... Esas piscinas son Sodoma del y Gomorra diablo. en la tierra. Escucha. Hermano, mira, yo gracias a Dios tenía desde mi casa que no fuera a esos lugares, tenía gente que tuvieron experiencia en esos lugares y nunca quise ir, que me invitaban y cosas, pero yo sabía que era. Hay gente que sabe, pero no tiene la madurez de decir, no, yo no voy, porque los muchachitos se van a curar conmigo, los amiguitos míos van. Entonces, esa edad, hay que tener a los adolescentes muy pendientes. Sí, mire, es una de las etapas más peligrosas realmente que tiene la vida como tal, no la vida cristiana, la vida como tal.
Incluso un reflejo de eso cuando tú miras las noticias aquí. ¿Quiénes son los que andan cometiendo los atracos? ¿Quiénes son los que andan? Son muchachitos. Gente que no llegan a 25 años, adolescentes, 16, 17 años. Y que ya lo ha arropado una gente porque esa es otra cosa. Si ellos no encuentran un sentido de pertenencia en tu grupo juvenil, en tu iglesia, la van a buscar fuera. Sí. Y van a encontrar gente ahí afuera que obviamente lo van a abrazar, lo van a sentir parte, lo van a hacer sentir parte a él de eso. ¿Y qué va a hacer? Lo que tiene sentido de pertenencia en ese lugar. Exacto. Oye, aquí me están recibiendo, entonces Esa es mi familia. tiene que ser abierto. Porque hay muchos líderes entonces que quieren actuar como que son unos espirituales y que no soportan. Hermano, mire, gánese a su adolescente, haga lo que tenga que hacer para ganarse la confianza de su adolescente. Enganche ese religioso en una puerta detrás y guárdelo por ahí. Si tiene que comprar pizza, Si usted quiere que ponérsela de nuevo, póngasela, pero después que usted trabaje, porque usted está trabajando con una edad peligrosa, una edad que tiene muchas necesidades, pero que así como tiene necesidades, tiene mucho bombardeo. Y usted tiene que competir con ese bombardeo, con esas distracciones que gritan fuerte allá afuera. ¿Y qué mejor uno hacerlo que hacerlo bíblicamente y hacerlo con Dios? Usted tiene la ventaja que usted no está batallando solo, pero déjese usar y deje ese escucha y esa religiosidad y ese legalista. Cónchale, sí. Engánchelo. Jan, y para terminar, yo quiero que tú le digas qué sé yo, el mayor reto que tú has tenido trabajando en tu tiempo trabajando con jóvenes. ¿Cuál ha sido el mayor reto que quizás tú has dicho, cónchale, y has pensado rendirte y tronchar quizás el propósito que Dios tiene de tú trabajando con jóvenes? ¿Cuál ha sido ese reto? Cuéntanos. Mira, pareciera irónico, pero el desafío más grande que me haya puesto a mí a pensar y decir como, no, voy a renunciar, no tiene que ver necesariamente con un joven, tiene que ver con otros líderes. Wow, es difícil, pero sí. Y es lo que más pasa, lamentablemente. Porque mira qué pasa con eso. Hay otros líderes que primero quieren minimizarte porque tú estás trabajando con los jóvenes. Como que los jóvenes no importan, como que los adolescentes no importan. Son el futuro y el presente de la iglesia. Sí importan. Entonces, lo primero es que ellos quieren cuestionar tu forma de trabajo porque ya ellos pasaron hace años por ahí. Realmente. Quizá en tu tiempo era otra manera de los adolescentes, de los jóvenes comportarse. Hoy es diferente. Y la herramienta que tú utilizaste, yo no la puedo utilizar. La herramienta que tú te fue útil a ti en este tiempo no me fue útil. Y nota. Hay gente que no entiende eso. Nota, no estoy hablando del mensaje, porque eso no cambia, eso no es negociable. Estoy hablando del método de llevar el mensaje. Exactamente. Lo que te funcionó a ti para hacer crecer a un joven en la fe, no necesariamente en este tiempo me funciona a mí para hacer llevar y crecer a los jóvenes de este tiempo en la fe. Quizá la herramienta que tú utilizaste no es la mía. Entonces, cuando pasa eso, que a veces hay líderes mayores en la iglesia con un poquito más de peso, que encuentran esos choques, que se sienten un poquito como, no, que si yo, te voy a poner un ejemplo, algo que me pasó. No voy a decir fecha ni nada, pero es un asunto que me chocó mucho. Una semana juvenil, ponemos la escenografía y la escenografía tenía una cruz. Ah, sí. Eso fue difícil para mucha gente. Muchacho. No, porque A mí me jalaron, me latigaron y de qué. Y yo dentro de mí solamente pensaba, Esa cruz es maldición. wow, pero qué Dios fuerte, mío, que qué el domingo nos deleitamos y cantamos, yo siempre amaré esa cruz. Cuando hablamos del sacrificio, la cruz de Cristo, amamos la cruz. y al final del sábado vemos. Estaban tirando esa foto con la Entonces, es como contraproducente. O sea, no estamos adorando una cruz. Estamos poniendo significado porque el tema era volver a la cruz, rewind, de vuelta a la cruz. O sea, yo recuerdo. y cosas como esa que parecen como tan simple y tan sencilla, a veces tan difícil de entender. Tú tienes que entender que son otros tiempos. Son otros tiempos. La santidad no es negociable. Eso es puntual, radical. Eso no es negociable. Pero santidad no tiene que ver muchas veces con tu forma de hacer las cosas. La santidad no tiene que ver muchas veces con la forma, con el color que se pinte la cosa. Con el método. La santidad no tiene que ver con los preceptos humanos que tú tengas, con los dogmas humanos que tú tengas. La santidad no tiene que ver ni siquiera con la cultura que tú manejas.
Porque lo que puede ser pecado para ti, que tú vas como que es pecado, para otra cultura quizás sea normal. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Y eso es bueno entenderlo. Y por eso a veces, como dicen por ahí, ponemos mucho huevo. Porque confundimos la santidad con la religiosidad. Realmente. Y eso es como confundir la hinchazón con la obesidad. Así de simple. Entonces, vamos a ser puntuales mientras no vaya en contra de la Biblia, mientras no vaya con los preceptos de Dios, con la voluntad de Dios. Da libertad, que tus líderes juveniles trabajen. Ya que fluya. Fluyen. Líder juvenil, es difícil quizá en tu iglesia. Es difícil quizá en tu iglesia comenzar a innovar. Yo no te voy a decir que comience de nuevo y que te tira todo el liderazgo en contra. No. Comienza despacio, haz el cambio. Gánate los líderes de tu iglesia. En amor, no faltes respeto, no te rebeles. No. Comienza paso a paso. No es que tú vas a hacer una revolución y de ahora a momento va a cambiar toda la iglesia. Y cuando todo el mundo le diga, ¿qué pasó aquí? No. Es que tú al paso vayas haciendo las cosas. Respeta tu liderazgo, respeta tu iglesia. Si tu iglesia no comprende todavía eso, no te desesperes. Trabaja al paso, ve haciendo, gánate, que con el testimonio del trabajo que tú estás haciendo con los jóvenes, ya ellos mismos entienden y digan, no es nada, y está viendo el fruto del trabajo. Y mira, no fue a mí que me pidieron el consejo ni la anécdota, pero yo quisiera como aconsejar a los muchachos, no a los líderes, sino a los que tienen, a los que van a ser líderes, que se quieren preparar para eso, tienen el potencial. Yo cuando íbamos subiendo, cuando yo iba subiendo, así que tenía más o menos esa edad, a mí no me pasaba por la mente trabajar en una directiva, a mí no me gustaba eso. Y era por la misma situación que te explicaste ahora. Yo decía, yo no quiero ser líder de ninguna directiva. Yo quisiera como ser parte y cosas, pero yo no quiero ser líder, porque es que yo veía cómo los mismos líderes se pisaban la cola, que si yo que ellos mismos se buscaban la manera, y eso no me gustaba. Somos cristianos. Entonces, si tú eres líder de alguna directiva, por favor, si tú le vas a decir algo a alguien, díselo a esa persona, no hable por atrás, que los jóvenes te están viendo. Como yo vi esa situación, los jóvenes te están viendo. Y a ti, joven, que quieres ser líder, que tiene el potencial, no deje no entierre lo que Dios tiene para ti. O sea, si tú tienes el potencial de ser líder, aunque tú veas eso, Dios trata de ser diferente tú, y tú vas a ver cómo va a cambiar la cosa. Entonces, ustedes saben, suscríbanse, denle like al contenido, síganos en Instagram. Estamos activos en TikTok, mi gente, aunque ustedes no lo crean, estamos subiendo contenido en Facebook, y metan mano, mi gente. Y bendiciones. Esto es Visión Juvenil. Felicitarlos, chicos, por el trabajo, así que de verdad tremendo. Yo soy el fan número 1 de esta página, Visión Juvenil TV. Síganla. Aleluya. Y aquí esto se va a aprender. Siento a Dios.